Bueno, vamos con la falda de media circunferencia. Para la falda de media circunferencia no tiene nada que ver con la falda base. Lo que vamos a hacer es tomar un papel, el papel que vamos a utilizar para el molde, y lo vamos a doblar a la mitad, ¿sí? Sobre el lado que está doble y el otro lado vamos a trabajar. Desde el lado doble hacia el otro lado vamos a marcar 1/3 del contorno de cintura. La misma medida de arriba y la misma medida de abajo. ¿Se ve? ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a ir trasladando esa medida formando este pedacito de círculo para luego poder dibujar la cintura. Desde esa medida hacia abajo vamos a aplicar el largo de la pollera y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar el largo más el 1/3 de contorno de cintura y vamos a ir dibujando el mismo recorrido. Luego lo que hay que hacer es unir los puntos que ya estaban marcados. Después, lo que hacemos va a ser recortar el excedente y ya tenemos la falda de media circunferencia. Este es el molde. Después la costura iría por ahí. Bueno, ahora vamos con la falda de circunferencia completa. Mismo procedimiento, papel doble, trabajamos sobre la línea que está doble. En la falda de media circunferencia era 1/3 del contorno de cintura. Ahora vamos a hacer 1/6 del contorno de cintura. Vamos a marcar 1/6 y 1/6. Y vamos a hacer lo mismo, trasladar esa medida con el centímetro, la regla, con lo que sea que estén trabajando, para poder dibujar la cintura. Mismo procedimiento, marcamos el largo de la falda y dibujamos lo mismo que recién. Mismo recorrido. Después unimos los puntos y recortamos. La particularidad de esta pollera es que este molde lo van a cortar 2 veces en 2 telas, ¿sí? Entonces van a tener este y van a tener otro, y eso va a hacer que la circunferencia sea completa. Van a unir por los costados y de alguno de los costados van a dejar el espacio para el cierre, si es con cierre. Si es con elástico, van a dejar unos centímetros hacia abajo y lo van a recortar y le van a añadir la cintura con el elástico. Aquí queda la falda de circunferencia completa. Este molde por 2.
Hola chicas, bueno, vamos a ver las variantes de falda base a transformaciones. Yo hice estos moldes chiquititos para que sea más fácil la explicación. Ustedes tienen que repetir su molde base 6 veces porque son 6 transformaciones. Y sobre esas 6 copias que van a hacer, tienen que dibujar el molde con la pinza y la altura de la cadera. Así empezamos a trabajar con esto. Bueno, la primera transformación que vamos a hacer va a ser la falda tubo, que es de las más simples. Esta transformación hay que tener en cuenta el largo, porque si se va a entubar una falda hasta la rodilla, se entran 1 a 2 centímetros, y si es a media pierna, de 4 a 6 centímetros. Entonces, suponiendo que es una falda a media pierna, porque es cortita, vamos a entrar desde el costado hacia adentro, hacia el centro del molde, 4 o 5 centímetros, y vamos a unir ese punto con la línea de cadera, de altura de cadera, con una recta. En el delantero y en el trasero es lo mismo, y se recorta el excedente. Así quedaría la falda tubo, con la pinza y entubada para hacerla más angosta. Bueno, continuamos con la falda con godet. La falda con godet se sube. La cantidad necesaria de centímetros, la que uno desee, es como un recorte. Vamos a subir, suponiendo, no sé, 15 centímetros, vamos a marcar desde la base hacia arriba unos 15 centímetros, 15, 20, lo que ustedes deseen que mida el godet. Vamos a trazar una línea recta y vamos a recortar. Esta parte la dejan separada. La parte que quedó recortada van a dividirla en 4 partes iguales. Yo lo hago así porque me parece mucho más fácil que estar tomando las medidas. ¿Sí? Y les va a quedar marcadito en 4 partes iguales. Van a marcar esas líneas, esas 4 partes iguales, y van a recortar desde la base hacia arriba, dejando 1 centímetro que une todas las partes. O sea, esto no se tiene que separar, tiene que quedar como un pequeño abanico. El godet se va a armar, pueden hacerlo en otro molde aparte o en la tela, y van a dejar fijo el que se une al centro de la falda, y van a ir separando la misma distancia en todos y lo van a ir cortando y lo van a ir pinchando. Suponiendo que estamos en una tela, vamos a pinchar el primero y vamos a separar el segundo, por ejemplo, a 1 centímetro. En la tela lo pinchamos, yo lo estoy pegando porque es papel. Si están trasladándolo a otro papel, lo pegan directamente también o lo pinchan con alfileres. Esto quedó 1 centímetro de distancia. Este tiene que quedar 1 centímetro de distancia.
y acá 1 centímetro de distancia. Esto después lo van a trasladar en la tela, ¿sí? No sé si se ve muy bien, y van a marcar, yo total después la mesa la limpio, todo el contorno. Les va a quedar como un volado, si se ven, ¿se ve? Que le va a dar la amplitud a la falda. Después este volado se une con la pollera, ¿sí? Y ahí quedaría la falda con godete. Bueno, ahora vamos con la falda con quilla. La quilla es un recorte que se le hace a la falda. También todas estas transformaciones son para darle amplitud a la pollera. Se traza una línea, generalmente se hace en el medio, en el centro se toma la medida y se traza de más o menos unos 15 a 20 centímetros. Después se recorta esos 15 o 20 centímetros, ¿sí? Queda abiertito. Por otro lado, vamos a dibujar la quilla. La quilla tiene de medida la misma medida que el recorte. Si lo hicieron de 15, de 15. De alto. Y de ancho, más o menos 20 centímetros. Esto obviamente yo lo estoy haciendo miniatura. Lo estoy haciendo así para que me quede simétrico, ¿sí? Entonces yo hago en el papel doble y solamente trazo esas líneas. ¿Ven? Que queda el triangulito simétrico. Lo que tienen que hacer es redondear un poquito en la base para que quede más fluida la curva cuando se haga el evasé. Entonces, esta es la quilla que iría cosida aquí en la falda, ¿sí? Dándole amplitud a la pollera, ¿sí? Después vamos a hacer el videito de cómo se cose cada una. Bueno, vamos con la falda evasé. Evasé 1, son 3 tipos de evasé que tenemos. A la altura de la base de la pinza vamos a extender una línea recta hasta la base de la falda, ¿sí? Desde ahí para abajo. Esa misma la vamos a recortar solo hasta la base de la pinza. Por la línea recortamos. Para abrir este evasé, lo que tenemos que hacer es cerrar la pinza. La cerramos en el mismo molde, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasemos de el papel a la tela, va a estar el evasé abierto y la pinza cerrada. O sea, ustedes no van a tener que coser la pinza, ya va a estar incluida en el recorte de la tela. Para la falda evasé 2, lo que tenemos que hacer es, esta es con un recorte pero agregado, como la quilla más o menos. Vamos a marcar una altura dentro del molde. La altura es deseada, más o menos. Ahí la hice yo. Y vamos a dibujar un triangulito de esta misma altura.
siempre por el costado, de esta misma altura, por más o menos 8 a 10 centímetros, 12, para darle esa amplitud. Si quieren menos, pero es más o menos esa la medida. Y vamos a recortar ese pedacito. Vamos a hacer lo mismo que con la quilla, le vamos a dar una pequeña redondez y la vamos a agregar al costado de la falda. Y ahí queda la falda con evasé 2. Bueno, para el tercer y último evasé, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos para el primero. ¿Se acuerdan que desde la base de la pinza hasta la base de la falda trazamos una línea recta y recortamos? Lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar también y separar en dos piezas, eliminando la pinza. Vamos a eliminar la pinza y nos van a quedar dos partes. A estas dos partes les vamos a agregar lo mismo que a la evasé de recién. Ese triangulito, nada más que en vez de agregárselo del lado de afuera, se lo vamos a agregar a los dos lados del lado de adentro. Y vamos a hacer lo mismo que recién. Yo lo hago en papel doble para ya sacar los dos juntos. Vamos a dibujar el recorte del ancho y del largo que nosotras decíamos. Vamos a redondear abajo, como venimos haciendo, y los vamos a separar por la línea de simetría, o sea, por el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar uno de un lado y el otro del otro lado. Así nos queda. De los dos lados igual. Bien. La línea de costura, cuando unimos las dos partes, va a quedar dentro de la línea de costura incluida la pinza, como en esta que estaba cerrada. En la misma pieza, esta va a quedar dentro de los recortes. Recuerden que para las transformaciones se aplica tanto
En el delantero como el trasero el mismo proceso. Bueno, eso sería todo, entonces nos queda falda de base 3, falda de base 2 y falda de base 1 por un lado. ¿Sí? Tenemos falda con quilla, que es el recortecito, falda tubo, que es la que hacemos más angosta llegando a las piernas, ahí se ve bien, y la falda con godet, que quedan las dos piecitas. Y por otro lado, tenemos la falda de circunferencia completa, que es esta más una igual y nos completa el círculo. Y la falda de media circunferencia, que quedaría directamente armada ya con un solo molde.